Listo. Pues ahora sí ya vamos a poner todo lo necesario para que estemos. Creo que se cortó. Qué raro. ¿Se cortó? ¿No? Ah, ok. Gracias, perdón. Muy bien, el agüita para el invitado, por favor, porque vienen las preguntas complicadas. Entonces, qué les digo? Y pues bueno, arrancamos. Acuérdate que la cámara está allá Sí. arriba para que luego no estemos volteando. Pues qué gusto me da tenerlos nuevamente, que estemos todos juntos aquí en una transmisión más de Desmitificando los Bienes Raíces, que de lo que trata es de conocer al ser humano Claro. que hay dentro de los pilares de nuestro negocio inmobiliario, ¿no? Aprendemos muchas cosas, pero al mismo tiempo también la parte que pues es tan indispensable en nuestro negocio, que es la parte humana, no nada más lo técnico, sino esta otra parte. Y tenemos nuestros invitados aquí también dentro de, digamos que la cabina Televisa, ¿no es cierto?, de Colabora Cuna. Y tenemos nuestros invitados, Juan Jaime López Cano, como siempre, bienvenido. Paola, bienvenida. Josué, bienvenido. Y pues bueno, nuestro gran invitado, pues, ¿qué te puedo decir? Luis Domingo Madariaga, me da muchísimo gusto que estés por acá con nosotros. Y aplauso porque levantamos particularmente, se empiezan a aplaudir, esa es la realidad. Y pues, ¿qué les puedo platicar yo de él? Lo voy a dejar que él vaya platicándonos, porque no quiero hacer como que la típica lectura del currículum, porque la verdad el tuyo es impresionante. No. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pero lo que les voy a decir, dos cosas aquí importantes, ¿no? Él empezó a trabajar en el negocio inmobiliario desde muy chico, en realidad, ¿no? Así es. Y haciendo cosas que quiero que ahorita nos platiques, Claro. porque esa va a ser parte también de la anécdota. La segunda, él fue presidente de AMPI Ciudad de México también, entonces con muy buenas cosas que se lograron. Entonces, ese es otro de los puntos. Y el tercero, que actualmente está en la Comisión de Honor y Justicia, que también platicaremos porque es algo que es importantísimo dentro de la asociación. Creo que todo lo que implica, que es conciliar los intereses, claro, ¿no? Creo que es sumamente importante y estoy seguro que no cualquiera lo puede hacer, sino que tiene que ser una persona que tenga esa vocación, ¿no? Definitivamente. Pues sí, así es complicado, pero sí, esa es la realidad. Esa es la realidad, Esa es ¿no? la realidad. Así es de que, pues Luis Domingo, me ha tocado estar en algún consejo contigo, con nuestra querida presidenta Gloria Force, ¿no? Que ahí estuvimos también juntos. En fin, pues ahora sí que hemos convivido en diferentes circunstancias. Y ahí van las preguntas difíciles, si te parece bien, ¿no? La primera, como les hago y que ya adelanté un poquito, es ¿cómo entraste, no? Yo ya sé un poco cómo entraste a esto, pero platícanos cómo fue tu entrada al mundo inmobiliario. Claro que sí, Felipe. Pues mira, antes que nada, te agradezco muchísimo esta invitación. Para mí es de verdaderamente un honor y es una gran oportunidad de poder platicar con todos los socios, los miembros de la asociación y poder transmitirles pues algunas de las experiencias que a lo largo de toda esta vida hemos acumulado. Correcto. Te lo agradezco de verdad. Y Gracias. yo me inicié en el mundo inmobiliario pues en 1965, hace 60 años. Ajá. Y de una manera muy particular porque soy sobrino de Ausencio Lomelín, de Ausencio Lomelín el viejo, el que fundó la empresa de Lomelín, que además de todo era hermano de mi mamá. Ok, muy cercano. Muy cercano, Finalmente, muy sí. cercano. Y cuando yo entré a la universidad, en 1965, que entré a la carrera de administración a la Ibero, habiendo pasado unos meses, un día me encontré con él en la casa de mi abuela, la mamá de ambos, ¿no? Y platicando un poco con él, me dijo, oye, ya que ahora entraste a la universidad, ¿no te gustaría trabajar un poco? Le dije, me encantaría. Dije, por supuesto que me encantaría. Me dijo, ¿qué te parece si nos vemos el lunes en mi oficina? Le dije, tío, muchas gracias. Sí, por supuesto, yo el lunes voy a tu oficina y platicamos. Eso sucedió un sábado. El lunes fui a su oficina, saliendo de la escuela, tenía yo clases en la universidad
salí a las 10 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana. Me fui ahí a la oficina Avenida Chapultepec. Y cuando llegué, me dijo, pásale. Y antes de decirme cualquier cosa, Ajá. tomó su teléfono y le habló a un señor que yo no conocía, Sí. que se llamaba Armando Quirós, y le dijo, Armando, vienes tantito. En un momento estaba Armando, que descubrí que era el jefe de cobranzas del Ok. despacho de Lomelín. Y entonces él se volteó, metió con él y le dijo, mira, aquí tienes al nuevo cobrador a tus órdenes. Ah, órale, ¿qué tal? Y, Ajá. y bueno, ese día ya no regresé a mi casa. No, ya empezaste ahí. Ajá. De ahí me fui a que me empezara a enseñar un poco cómo era el tema. Y al día siguiente empecé a trabajar. Ok, rapidísimo. Estudiaba yo, iba a la universidad de 8 a 10 y luego volví a tener clases de 5 a 9. Ujú, Y ese tiempo intermedio ujú. me iba yo a la oficina y pues mi labor era hacer cobranza. Y Cobranza. era yo cobrador de rentas, tal Tal cual. cual cobrador de Sí, sí. rentas. Y, y bueno, por ahí empecé a aprender después, ahí mismo en su despacho, pues y empecé ya a trabajar dentro de la oficina, Ujú. pues, con algunas otros controles, siempre siguiendo el tema de la cobranza. Y bueno, fuimos avanzando. Y, y en la medida que yo fui también avanzando en la carrera, que ya teníamos más tiempo disponible, Claro. también mi actividad fue siendo distinta, Ok. ¿no? Eh, y entonces ya trabajé yo dentro de la oficina como coordinador del departamento y luego como jefe del departamento, y en fin, de ahí ya Mayores se responsabilidades poco a poco. derivaron mayores responsabilidades, pero bueno, con muchas experiencias muy simpáticas en esa época, porque en esa época me tocó, por ejemplo, una de las cosas interesantes, que hubo una promoción del gobierno, por ejemplo, Ajá. para un poco pensando en lo que hoy está sucediendo y trayéndolo desde allá, en promover la vivienda social. Mira, así que Y, le y, dimos la vuelta. sí, Ajá. lo que hicieron en aquel entonces fue que si tú construías edificios de Ujú. vivienda social, cuya renta en aquel entonces fuera no mayor de 350 pesos al mes, Ok. estabas exento, no estoy seguro si por 10 o por 20 años, del impuesto Ujú. predial. Mira, No tenías impuesto predial. muy buen Entonces, aliciente. muy buen aliciente, y eso hizo que se desarrollara mucha vivienda de carácter social. Claro. Y a mí me tocó pues, participar ya en esta etapa en el despacho, pues coordinando todo, ¿no? Claro. Una vez hecho el edificio, el coordinar el arrendamiento, el coordinar la cobranza, el coordinar todas las desocupaciones, los desahucios en su caso. Y, y, pero yo he recordado mucho eso ahora, Sí, sí, ahora que porque ahora se ha escuchamos, ¿no? vuelto, se ha vuelto a Claro, ser un tema de actualidad cuando vamos a totalmente. hacer vivienda de interés social o de vivienda social, pero no tenemos claro cuáles van a ser los alicientes o, Sí, o, o, sí. o qué es lo que va a pasar con la vivienda social, ¿no? Porque en esa época fue muy claro lo que se estaba Así haciendo. era. Sí, Si sí. tú construyes este tipo de edificios y tus rentas totales, no Ten. pagas predial. Exacto. Punto. Se Sí, acabó. bueno, es un ahorro impresionante que Impresionante, tenías, por impresionante. Y supuesto. en esa época en el que se pagaba impuesto predial En por, base a por en base a rentas, rentas, pues, era muy importante. mucho Así. más Y todavía. bueno, esa fue mi iniciación en Ajá. el, en el, en el negocio inmobiliario, pues realmente subí empezando desde el primer escalón de la escalera. Sí, claro. Sí. Pero qué interesante porque finalmente conoces perfecto. ¿Cuántos podemos decir que conocemos perfecto todo el negocio, no? Sí, Desde sí, la sí, base. así es, sí. Y pues bueno, ahora sí que como cobrador, allí me imagino que tuviste cualquier cantidad de No, bueno, experiencias, bueno. buenas, malas, regulares, divertidas, de todo, ¿no? De todo. ¿Hay alguna que se te ocurra Podría ahorita así de... platicarles de muchos caracteres, unas que puedo platicar y Sí, otras que seguro. no.
Es que estamos en horario Sí, todavía. pero mira, por ejemplo, justo en uno de estos edificios un día había una gente que no había pagado la renta. Ujú. Y entonces, pues se le demandó, se continuó la demanda y se llegó al punto del lanzamiento. Ok. Y me tocó acudir al lanzamiento Uy, con el actuario y con esto. complicadísimo, ¿no? Y cuando estábamos en pleno lanzamiento, salió la señora que vivía en la casa Sí, con sus niños, unos niños chiquitos, y te parte el alma. claro. Sí, Y, claro. y Imagínate. nos pidió, y yo acepté. Ajá. Me dijo, denos por favor 2 horas o 3 horas, no me acuerdo, Sí, sí. denos un tiempo. Pues, es que no sé qué voy a hacer con las cosas que me van a sacar a la calle. Y la verdad es que a mí un poco conmovido por eso dije, está bien, le dije al actuario, esperémonos. Ujú. Nos esperamos esas horas y cuando pasaron esas horas llegó con un amparo Uy, uy, qué y no barbaridad. pudimos hacer el lanzamiento. Claro. Creo que yo fue uno de los regaños más grandes que me llevé Por que me llevé supuesto. de mi tío. Dijo, te dieron esa fue una inocentada. Claro, claro. Dije, pues sí, tienes toda la razón, pero pues, fue esa mi primera experiencia de ese tipo. Sí, sí. Y bueno, ¿Cómo te lo ibas a imaginar, no? eh, Ujú. otra experiencia pues, que no se nos olvidan es que aquella banda ya no me acuerdo cómo le llamaban, las diabólicas o Ah, claro, que eran estas mujeres que se- hacían santería y santería eso. y demás cosas, sí, sí. Pues bueno, Silván, el día que las detuvieron en un departamento que nosotros administrábamos. Uy, Entonces, bueno, fue un lío también, claro, porque salió en todos los porque medios. salió en todos los medios, Sí, sí. fue terrible. En Fue todo fin, un sí, caso. sí tienes anécdotas para escribir un libro, desde luego Claro, que ¿no? sí, sí, Y vas sí, aprendiendo, sí, pero sí, fíjate sí. esa anécdota, ¿no? De que se te parte el corazón, pero al final de cuentas ellos era un Sí, negocio, ellos, vamos, ya sabían qué hacer. ya sabían qué hacer, tenían, Sí, tenían sí, indicación, lo hicieron y me sí, ganaron. sí, claro, claro. Y esa es una de las cosas que Y, la experiencia te va dando, nada Pues sí, y más. al final, pero al final te vuelves teniendo un poco el corazón frío para eso Claro, y ni hablar, ¿no? y verlo como Es que negocio, lo ¿no? tienes que ver de otra manera, empiezas a verlo de otra manera. Es correcto, pues Sí, tienes que sí, aprender, ¿no? tienes que Tienes aprender, que irlo aprendiendo. tienes que Y aprender. hay otra, bueno, y vas creciendo aquí, como nos decías, Sí, poco a poco sí. mayores responsabilidades y tal. Y pues bueno, pasaste, ¿cuánto tiempo estuviste allí con tu tío? Mira, yo estuve de 1965 a 1980, Ok. 81, yo creo como Bastante 15 tiempo. años, Sí, sí. sí, sí. La mitad del tiempo en vida de él Ajá. y la Y mitad la del otra ya no. tiempo con Ausencio, mi primo, Exacto. con quien también fue una gran relación, bueno, crecimos juntos, Sí. ¿no? Que también tienes que tener muchas anécdotas Crecimos con él, juntos, sí, con él, segurito. bueno, muchísimas, Segurito. muchísimas. Sí, sí. Y su padre, Ausencio, su padre, en realidad yo tuve la desgracia de perder a mi papá muy, muy, muy chico, Ujú. estando yo muy chiquito. Y si a mí me preguntas, tu imagen paterna, mi imagen paterna fue Ausencio Lomelín, papá, Claro, ¿no? claro. Entonces, toda esa fue una experiencia, fuimos primos muy cercanos, muy Sí, queridos, sí, sí. y que estuve con él ya como director, que fue un proceso bien, bien interesante, bien Me importante, imagino. y que él tuvo en sus manos con una madurez brutal. Ujú. Y este, y, y bueno, pues ya en esa época éramos él era el director general y pues éramos los directores, Ok, algunos sí, que compañeros estaban ahí en de el grupo. diferentes, Ujú. de diferentes temas administrativos, de un poco de Contraloría, en fin, Claro, pero todo ya lo en que otro, necesitabas así para es, así administrar es, ese negocio. así es, así ¿Y, es, y así es. en qué momento decidiste tú ya independizarte? Mira, yo decidí independizarme cuando la familia de él es una familia muy grande. Ujú. Y bueno, evidentemente conforme fueron creciendo, los hermanos fueron tomando posiciones en la empresa, lo cual era perfectamente lógico y Claro, perfectamente válido. claro. Y yo sentí en ese momento
que mi horizonte se me acortaba, Claro. ¿no? Al ver toda la Y que al familia. final, pues bueno, Sí. lo que hoy, que aquí ustedes conocen a José Pedro, a Javier, Ujú, en fin, ujú, ujú. pues bueno, eso no estaba en mis manos estar por arriba de eso. Seguro, Entonces seguro. dije, bueno, pues este es el momento en que debo de ponerme a pensar en otras cosas. Y, y ahí lo que hice fue que encontré la oportunidad de asociarme con, con una persona que había sido conocida, que había sido compañero mío en la universidad Ok. y que también dedicado por completo a los bienes raíces, a la administración fundamentalmente Ujú. de centros comerciales, que es Álvaro Cortina, que ustedes, Mm, que ustedes que conocen. conocemos Ustedes también muy conocen. bien. Ujú. Entonces, bueno, pues ahí en esa etapa de administración de centros comerciales, eh, se, se consolidó, digamos, mi aprendizaje de, de todo el tema y del manejo de los bienes raíces. En el camino, todavía en el despacho de Ausencio, mi primo, hicimos mucho conversiones Ok. de edificios de renta a régimen de condominio. Ah, ok. Que Ok. hubo un momento en el que había muchos propietarios que sentían cuando la situación económica del país iba siendo cambiante y se Ujú, sentía ujú. cierta inseguridad. Había muchos propietarios de inmuebles que decían, yo prefiero tener mi dinero que tener mi inmueble. Entonces, una de las formas de poderlo vender Era el eh, régimen. era convertirlo a régimen de condominio, Ujú, arreglarlo un poco y ujú, vendérselo a los propios inquilinos. ujú, ujú. Y eso lo hicimos mucho, y esa, Fíjate que esa, esa fue una de mis actividades muy interesantes. interesantes Ujú. Sí, que sí. luego también con Álvaro lo hice cuando nos asociamos. Y, y bueno, pero son de esas cosas que son experiencias que cuando las miras a lo largo del tiempo, Ujú. te das cuenta que no fue lo mejor, ¿No? porque Ujú. para el propietario, porque cuando decidieron en un momento dado deshacerse de su inmueble porque el rendimiento empezaba a bajar y porque Ujú. ya la regla esta famosa de que me daba el 1% el 1% Ya al no mes, ya no, ya no, existía. ya empezaba a no darse Exacto. y dejaron ir el edificio por hacerse de la lana, del dinero en inversión. Ujú, Cuando lo analizas años después, y con movimientos económicos, y con tipos de cambio, y con todas estas ujú, cosas, ujú. resulta que si comparas los resultados al final, Sí, lo que tenían en ese pudiera, momento y lo que pudiera hubieran. haberles Claro. significado mayor valor haber guardado el inmueble Sí. que haber tenido el dinero. Y que no era por una necesidad que lo hicieron, sino porque No, ya no sino por lo una veían. sino por una proyección de inversión, Exacto, pero una exacto. proyección de inversión que a mi modo de ver Sí, al sí. final no fue la mejor, pero bueno, en ese momento sin duda era la mejor, ¿no? Pero no tenían los elementos ¿tú qué crees que pasó? O la No, no, incertidumbre no, política. no había esa certidumbre política Ok, ni económica, ni podías, ahí ni venía el podías tema. planear a a largo, mediano a plazo, mediano, a ni largo siquiera, plazo. ¿no? En esa Y, época, claro. y bueno, pues dejó de ser un renglón de inversión Sí. interesante. Entonces ellos realizaban una utilidad que habían tenido en la plusvalía, ¿no? Sí, le ganaron muy bien, En el finalmente. rendimiento de los inmuebles Ah, siempre tienes dos temas, ¿no? Uno que tú, es tu cap rate, tu, tu, ujú, tu, tu cap ren- tu- rate que tu vas re- a tu tener ahí, rendimiento en tu renta, sí, y otro es, más y la otro es tu plusvalía. plusvalía, que Ujú, esa pues la realizas solamente una vez en el momento que se vende, seguro, pero que nunca debes dejar de analizar la junta, claro. porque forma parte de tu Eso es rendimiento, bien de tu interesante, rendimiento total, seguro. ¿no? Porque de repente, hoy día, dices, hoy a lo que sucede hoy dices, bueno, a ver, un edificio que me está dejando un rendimiento en rentas de 4,5 o 5%, Ujú. y dices, caray, Es bajo. pero ¿cuánto estás teniendo de plusvalía? Exactamente. Entonces tienes que Ver tener los dos de esa medida escenarios. que ese es tu rendimiento Sí, total, sí, sí. aunque uno lo tengas en la mano todos los meses y otro
sea un concepto que un día Está allí. que un día vas a ser bueno, Sí, ¿no? sí. Pero es Sí, como las acciones, como cuando compras acciones, dicen, han totalmente. bajado, subido y Así tal. es. A mí no me afectan hasta que el día que las Hasta el realice, día que ¿no? se realice. Si Sí, no, así es. me da lo mismo. Ya bajaron muchísimo, pues aguántate un poco. En fin, Así es. pero Totalmente. ese análisis hoy se está haciendo otra vez. Hoy se está haciendo otra Y vez. volvemos a esa parte, otra vez cíclico, ¿no? Sí, así es. Y Así ahí es. está la gente también pensando, es que no me está dando esto, prefiero meterlo al banco y se Sí, les está olvidando todo lo demás. sí. Que en el Eh, banco el dinero se va Exacto. haciendo chiquito. Exacto. Sí, ¿Y así por es. cuánto tiempo más vamos a tener esas tasas? Es En correcto. cambio, el inmueble lo vas a Es, tener, si tú quieres, 10, 20 es años, ¿no? correcto. Sin Es ningún correcto. tema. Es Y correcto. qué interesante, ¿no? Sí, esa El fue una ciclo. etapa. Esa fue una etapa muy padre porque Sí. te digo, muchos edificios, digo, no quisiera yo hablar de número, pero sí te puedo decir que llegamos a ser 50 o 60 edificios Ok. en convertirlo a régimen de A régimen condominio, de que era muy condominio. fácil. Sí, No tenías más que seguir unas reglas muy sencillas sí. con las alcaldías entonces, y tenías el régimen, lo constituías y vendías a los inquilinos o desocupabas lo que no podías vender Claro. y Y lo vendías, lo pero vendías por fuera. resultaba ser en ese momento, en el análisis, en el corte de ese momento, era un gran negocio. Bueno, es que como dicen, ¿no? Que seguramente lo has oído y tu hijo lo sabe muy bien, ¿no? Que todos los negocios en una hoja de Excel son maravillosos, ¿no? Así es, sí, por Ahora supuesto, aplícalos y por hazlos supuesto, después por y supuesto. ya veremos Así qué es, sucede. así Y es. sobre todo cuando lo ves a toro pasado, pues muchas veces dices, hubiera hecho esto otro. Sí, pero Pero, bueno, sí, creo que ese análisis, bueno, yo lo hice después bueno, porque, porque yo estaba en el medio, claro, y tenías que pero ese tener. análisis no había que hacerlo, ese ya No, no no, tenía ya fue. remedio, ¿no? Pero yo creo que sí es interesante, porque al final, como es Sí, cíclico, es ahorita correcto, todo eso ya son los pilares para lo nuevo que es se está correcto, haciendo, es ¿no? correcto, es Y ya correcto. no, por lo menos ese error ya no lo, no lo van a Y cometer. para una nueva visión Correcto, de cómo dimensionar el rendimiento de los inmuebles. correcto. Esa Porque parte creo creo que que eso venía siendo, pues como decían tanto, el negocio de viudas, ¿no? es correcto, sí. Y bueno, y la proyección de los negocios inmobiliarios en ese momento eran muy distintos a lo que son ahora y Ujú, como los debes ujú, de ver ahora, ¿no? ujú, ujú. Pero te dio ese aprendizaje en ese Así es, momento. sin duda, sin Claro. duda. Yo creo que hay pocas personas que hacen el análisis completo, Sí, ¿no? Y tú lo sí, estás diciendo perfecto, sí, ¿no? sí. Y creo que una de las pilares que tenemos que tener nosotros dentro del negocio inmobiliario es aprender a hacer esta parte, Claro, ¿no? sí, Ser sí, financiero, ser claro. más financiero. Ahora debe ser mucho más financiero. Sí, Sí, no, mucho no más es nada financiero. más enseñar la propiedad y abrir la puerta y tal, ¿no? No, El negocio es financiero, a final de cuentas, sin y duda, esa es la evolución que debemos de tener sin duda. como inmobiliarios, ¿no? Creo que. Yo creo que esa es una gran experiencia Ajá, ajá. los tiempos de hoy. Qué Sí, interesante, me sí, encantó esa sí, parte, ¿no? Cómo vas sí. convirtiendo. Y allí, y tu sociedad con Álvaro Cortina, pues Mira, aprendizaje sí, aprendizaje, definitivo. consolidar todo ese aprendizaje y además tuvo una parte muy interesante porque administrando centros comerciales, Ajá, ajá, que era básicamente y sigue siendo básicamente la actividad de Álvaro, ujú, había una parte que a mí siempre me llamó la atención, ajá, que era, yo le decía, a ver, eh, está muy bien porque se tiene un buen rendimiento, buena utilidad en la administración del centro comercial, claro, pero hay una parte que de negocio que estamos dejando pasar sin verlo, ajá, que son los estacionamientos. claro, Porque los claro, estacionamientos siempre en el centro sí, comercial le concesionamos el estacionamiento a alguien. sí, Ese alguien hace un muy buen negocio, sí, pero bajo las normas que nosotros le dictamos. Y a veces en contra de los intereses del centro comercial. sí, Muchas además, veces, ¿no? claro. Y entonces, bueno, pues todo este análisis resultó en que formamos una compañía operadora de estacionamientos. Mira, Que eso, encontraron el nicho sí, perfecto. sí, Ajá, así es. Y bueno, y lo primero que hicimos fue empezar a promover con los grupos de propietarios o propietarios individuales sí, de los centros comerciales, sí. el decirles, a ver, denos chance De de nosotros nosotros, hacer esta actividad, sí, porque la vamos a hacer mucho más en concordancia con los intereses del centro comercial que claro, un tercero que al que solo le interesa el negocio del estacionamiento y punto. totalmente.
Entonces Sí, lo empezamos a hacer totalmente. con buen éxito. Hicimos también un negocio parecido al de los edificios. Compramos algunos estacionamientos. Por ejemplo, hay un tradicional estacionamiento en la calle Gante, si se acuerdan del estacionamiento Gante. Claro, enorme. Ese Ajá. estacionamiento lo compramos completo, Ok. lo hicimos condominio Ok, ajá, ajá. y vendimos cajón por cajón. O sea, no cajón por cajón, Sí, pero sí, sí, vendimos una pero buena parte al finalmente edificio de la Latinoamericana, que no tiene estacionamiento. claro, Otra buena parte se la vendimos a Banamex, que tenía sucursales por ahí. Y fue, haciendo la conversión. y fue un buen negocio, fue un buen ejercicio, Claro, porque hicimos lo mismo que con los edificios, pero sí, con sí, los estacionamientos. sí, sí. Y eso nos detonó nueva, una nueva área de oportunidad Ujú, en ujú. el negocio de estacionamiento. Y por otro lado, yo en ese mismo tiempo formé una empresa de administración de rentas. Ok. Este, que, bueno, no era ni con mucho una empresa muy grande, pero bueno, administrábamos algunos buenos edificios Y eso era eso, ya el así es, crecimiento así es, sobre esa línea, ¿no? Pero así en es. los estacionamientos, a final de cuentas, creo que es un nicho poco explorado. Yo te podría decir, yo no sé dentro de AMPI, por ejemplo, Sí, quiénes más conozcan como tú la parte de estacionamientos. Álvaro, Y ya, sí, y ya, porque sí, definitivamente no es un nicho. Y mira qué interesante, sí, porque al final de cuentas todos necesitamos ese estacionamiento. sí, Edificios grandes, chiquitos, centros comerciales, todo mundo, todo el mundo, todo mundo. todo el Y bien mundo. administrados, pues pueden ser un generador muy interesante de ingresos. Es increíble. Ajá, Te puedo platicar una anécdota que es significativa. Uno de los centros comerciales que administramos era el centro comercial de Lilas, que está en Bosque de las Lomas. ajá, ajá. Y ese centro comercial tenía una particularidad, ahí se robaban mucho los coches, Ok. porque está muy cerca de la carretera. Y Entonces salían salían, directo. se robaban, salían y ¡pum! Por la Vámonos. carretera Sí, se iban. Y entonces un día se nos ocurrió poner una barrera ok. de salida para que no tuvieran esa facilidad. Y bueno, eso conllevaba poner, o sea, a un cuate que les diera un boletito y a un cuate que les cobrara la salida. Y para cumplimentar todo ese costo, Ujú, ujú. decidimos que cobraríamos $1. Ok. No sé si ustedes se acuerden, pero era el famoso estacionamiento en el que ibas y pagabas un Un peso. peso, No un importaba peso. el tiempo que Sí. estuvieras. Pasados unos meses, los dueños del centro comercial de Lilas, que eran los propios dueños de los locales, muchos condóminos, Sí. pues se dieron cuenta que con un pesito les dejaba una buena lana, no solamente para pagar al personal y a O las sea, todavía le maquinitas. sobraba. Y Ajá. entonces en una junta de asamblea nos dijeron, bueno, a partir del mes que entra cobramos 3. Ok. Le triplicaron el ingreso Bueno, además. y de verdad fue, como tú dices, un buen negocio que además le dio seguridad, en ese caso le dio Claro, seguridad al centro comercial, ¿no? claro, claro. Porque el índice de robos en ese sentido pues, Se vino se abajo ya. vino abajo, Se se vino vino abajo. abajo. Qué interesante. Fíjate, y esa parte de los robos de los autos en los estacionamientos siempre ha sido, y sobre todo en la parte del centro, que es donde tengo Sí, como más sí, recuerdo. sí, Y el auto completo o que lo desvalijaran. Si bien te ibas, se llevaban la llanta de refacción y las herramientas, ujú, ¿no? Entonces, sí era un tema complicado. ¿Eso sí. lo empezaron a ver Mira, ustedes? sí, y lo empezamos a revertir pensando, o sea, decidiendo que en la medida de que pudiéramos, Ujú. tomaríamos en operación estacionamientos siempre que estuvieran en construcciones, o sea, Ok. o dentro de centros comerciales Ajá, o ajá. dentro de edificios corporativos. Esa era su Sí, condición. Ajá. no lotes de terreno. Ok. Llegamos a tener los menos, porque eran Sí, los sí. más complicados donde más sucedía ¿Dónde más lo sucedía que eso? tú dices, Ok, porque el ok. control se vuelve mucho más difícil. Claro, claro. Y bueno, y ahí seguimos. Ese fue un área de oportunidad que encontramos y nos funcionó muy bien. Yo estuve ahí, estuve con Álvaro, pues no sé, también 15 o Ujú, 16 años, ujú. casi hasta cerca de los 2000. Ok.
cerca de los 2000, y ahí separamos las empresas, dividimos los activos que Los activos. administrábamos. Ajá. Yo me quedé con la empresa de administración de rentas que tenía, se Sí. llamaba Abeco Bienes Raíces, y me quedé con una parte de los estacionamientos y ellos con otra, Ujú. ¿no? Y de ahí yo me enfoqué, la verdad, muy fuertemente a los estacionamientos, Ok. muy fuertemente a los estacionamientos. Y, y desarrollamos, por ahí ya digo desarrollamos porque ahí ya empezaron a intervenir mis hijos, que Ok. ese es otro tema Que ahorita platicaremos. para mí ha sido una bendición. Seguro, seguro. Y bueno, fue creciendo el negocio de los estacionamientos, y al final acabé cerrando la empresa de De administración de administración. rentas Mira. para enfocarnos principalmente al negocio de los estacionamientos, y un poco, que también es otra etapa, a otros temas que fuimos desarrollando, que fue un portal inmobiliario, Ok. que fue volvernos un poco desarrolladores inmobiliarios, y Ujú. en el camino hay un esfuerzo importante de desarrollos inmobiliarios de nivel medio, digamos. Ujú, ujú. Y bueno, ahí fuimos Ya cambiando y diversificando. consolidándonos Ajá. de una manera distinta. Y después, eh, ya una vez bien posicionado el negocio de los estacionamientos, eh, platicaba yo con mis hijos y les decía, a mí me gustaría que hubiera un cambio. Ujú. Hoy el negocio de los estacionamientos es súper demandante de atención y de Claro, control y de todo. claro, totalmente. Y la operación decía, tenemos que buscar la manera de ser más que operadores, Ajá. ser clientes de los operadores. Ok, ¿Sí? ok. Porque Cambiar entonces radicalmente, claro, la te visión. cambias Ajá. al otro lado del Al otro lado escritorio, del escritorio. tal cual. Sí, sí, sí. Y bueno, pues era como una sueño guajiro, Sí, ¿no? sí, sí. Pero a los pocos años de eso, un día llegó una empresa que me hablaba del director un día por teléfono y me dijo, oye, quiero ir a comer contigo porque te quiero comprar. Ok. Así, tal cual. Sí, Dije, sí. pues vamos a comer. Pues vamos a comer, Pues, ¿verdad? no Hay tengo que no tengo escuchar. problema, hay que escuchar. Seguro. Y efectivamente, duramos un buen tiempo en negociaciones, Ajá. y al final les vendimos la empresa de estacionamiento, Ok. que se volvió Central, la empresa de Ah, Central, que era Central, y Central nos compró. Y se quedaron tanto con los estacionamientos como con la marca, que correcto. nuestra marca era Pumasa. Ujú. Y, y entonces, ahora sí que un poco sin querer queriendo, Ajá. Ajá. sucedió lo que nos habíamos planteado, porque nosotros teníamos y tenemos hoy todavía concesiones de estacionamientos Ujú, importantes. ujú, Por ejemplo, tenemos toda la segunda sección del bosque de Chapultepec. ujú. Es una concesión que tenemos ya hoy no me acuerdo si todavía por 20 o 25 años Ok. más. Los estacionamientos del Parque La Mexicana, Ok. tenemos la También. concesión Ajá. también por tiempos largos, y de algunos otros inmuebles que habíamos hecho contratos de términos largos. Sí, sí. Entonces, cuando vendimos, pues les vendimos El el paquete paquete. completo, Ajá. pero no les transmitimos la propiedad de las Del- concesiones. Ok. Entonces, al terminar el plazo que habíamos determinado de no competencia, Sí. les dijimos, bueno, pues ya terminó Ahora este sí plazo. empezamos Entonces, nosotros. no, simplemente los Ujú. estacionamientos son nuestros, los vamos a operar nosotros. Sí, sí. ¿Qué es lo que lo que hoy operamos de Sí. estacionamientos? Regresaron a ustedes, digamos. Regresamos a Ujú. nosotros en una dimensión mucho más chica Sí, sí. y con una operación mucho más sencilla y Sí. mucho más fácil. Ujú. Y este,
Y por otro lado, eso nos dio cabida a meternos al tema del desarrollo inmobiliario, de hacer desarrollos Vivienda media. vivienda media, Ujú. en el que además fue una etapa muy padre de esta vida inmobiliaria, porque esa sociedad la hicimos entre básicamente amigos, Ok. y esa sociedad la hicimos Bernardo Noriega, que ustedes conocen, Sí. Luis Robina, que ustedes conocen, eh, Jorge Filip, que ustedes conocen, Ujú. su Aquí lo tenemos. servidor, Ujú. Fernando Schutt en aquel momento Ok. también, Ajá. y, y entonces ahí desarrollamos, yo no recuerdo, pero hemos desarrollado unos 10 edificios, Ujú. la mayoría en la zona de la colonia San Rafael. Ok. ¿Sí? En crecimiento total ahorita. Impresionante, Sí, no, y claro. que además Sí, sí, sí. fue muy exitoso. Sí, sí. Otro edificio en la colonia del Valle. Y en esa misma época creamos ese portal inmobiliario, más Ujú. por ahí, de los inicios de los 2000, Ujú. un portal que se llamaba Espacio Inmobiliario, que no sé si a lo mejor tú, Juan Jaime, te acuerdas de él, que lo iniciamos los mismos socios. Iniciamos tres cosas que fueron muy interesantes: el desarrollo de inmuebles, el, el, el portal inmobiliario, y luego una experiencia de integración inmobiliaria a la que yo creo que era preciosa, y yo creo que nos adelantamos en el tiempo. En su momento no era el Era oportuno. una empresa que se llamaba Integra Soluciones Y Inmobiliarias, sí. Easy, y que fue verdaderamente Sí, sí. padre el crecimiento y la conexión con las gentes de casi toda la República. Y lo que no acabó de cuajar fue yo creo que en aquel momento la reciprocidad, Ok. porque no Ok. buscábamos no ser una franquicia, Sí, no, no, no. buscábamos ser un grupo de socios localizados en cada parte de la República, Facilitadores de facilitadores de negocios, negocios, y que de además alguna manera. nos Claro. transmitiéramos los negocios de una ciudad de la Sí, sí, República sí. a otra, Sí, sin tener sí, un sí. interés de me pagas este fee, me Ajá, pagas. No, nada. bueno, No, no, sino no. una compartición Muy de interesante. Muy, resultados. muy interesante. Sí. Y bueno, fue muy interesante, pero igual que creció, se desvaneció por una falta de entendimiento de las reglas. Y yo creo que el tiempo no era el No era el correcto. El correcto. tiempo no fue el Sí, momento sí. correcto, Pero qué buena idea. pero fue una experiencia Adelantada, ¿no? bien Pero sí. interesante, bien Sí, interesante. sí, sí. ¿Cómo Entonces, no? por ahí empezamos a caminar. El portal inmobiliario después lo fusionamos con otro Ujú, portal inmobiliario que tenía Lomelín, ujú, que no me acuerdo, creo que se llamaba el Inmobiliario, si no me equivoco, ujú. y lo fusionamos, y que se quedó como portal, como espacio inmobiliario, y que era realmente lo que en ese momento había, era la competencia de metros cúbicos. Sí, sí. Porque no había otro. Lo que existía eran espacio Sí, inmobiliario y no, no metros había cúbicos. otro. Sí. Y bueno, fue una buena experiencia. Finalmente se lo quedaron otros inversionistas. Nosotros éramos inversionistas en alguna parte del proyecto, y Ujú. al final se quedaron con él, y no lo dirigieron adecuadamente, Adecuadamente y Metros también. Cúbicos se lo comió, Sí, ¿no? Sin sí, duda. sí. Sí. Se volvió el rey de los portales, mientras no surgían todos los demás que han Sí, surgido ahora. Berto Taracena pues creció con ese proyecto, en Sin fin. duda. Y además Entonces sí, siendo un tipo con una visión muy sí, interesante, con una gran visión de es negocio, correcto, es correcto. y muy atinado, ¿no? Sí. Una gran persona. Y bueno, pues eh, de todo esto, pues al final, cuando vendimos la empresa de estacionamientos, que fue por ahí del 2015 o 2016 o por ahí, Ujú. ¿no? Pues fue una etapa en la que quizá yo empecé a disminuir un poco mi ritmo Tu de carga, ¿no? trabajo, Ajá. y fui eh, dejando o entendiendo que yo tenía que disminuyendo, Bajando un irle poco a bajando, ese ritmo. y tomando las riendas de las Claro. cosas, mis hijos, Sí, sí. que las han tomado mucho mejor que yo.
Qué padre, ¿no? Eso. ¿Tienes sin 3 duda. hijos? Tengo 3 Tres. hijos. Ajá. Tengo 2 hijos hombres y Ujú. una hija mujer. ¿Y en el negocio están los 3 o nada más Mira, mientras, ellos? mientras tuvimos la empresa de estacionamientos, estuvimos los Ujú. 3, Ok. porque, o sea, estuvimos los 4, los 3 hijos, y estuvimos ¿Y tú? Ajá. porque ellos eran directores y operadores Claro, del cuerpo claro. directivo de la empresa de estacionamientos, y ella, siendo diseñadora industrial, era la que tenía todo la parte de diseño de lo que se te Sí, ocurriera. sí, sí. Boletos, señalamientos, No, cartelones, bueno. Equipo completo, todo eso claro. lo hacía ella. Sí, Entonces, sí. era un muy padre equipo. Hoy sigue trabajando en mucho para nosotros, Ujú. pero ya no de esa manera tan intensiva como lo Ok. hacía Ella sí en aquel le bajó momento. un Ella, poquito a su sí, ritmo y porque bueno, lo todo. que pasa es que Ujú. el trabajo también le bajó. Correcto. Nosotros, incluso nuestra oficina, el negocio donde estábamos, que era una oficina que teníamos de 600 metros cuadrados, teníamos 6,000 empleados, No, teníamos, bueno. Un y mundo, bueno, claro. pues Ya no hoy es es otro eso. mundo, hoy es Sí, ya otro no. mundo. Eso nos permitió también voltear a ver, poder meternos en algunos otros negocios Negocios. Correcto. con mayor tiempo y con mayor tranquilidad. No, y ya vas teniendo una visión diferente. Sí. La pregunta o el comentario no sería, ¿y ahora te diviertes más? Porque antes también te divertías muchísimo en el negocio. Sí, Nada sí, más es otro ritmo. sí, para mí siempre fue muy divertido trabajar. Nunca, Si no fue un pesado. no, nunca, Sí, nunca, sí, sí. nunca, O nunca. sea, te encanta lo que haces a final de cuentas. En algún tiempo, mi operación en Lomelín era administrar condominios. Ujú. Entonces, bueno, eso juré no volverlo a hacer en mi vida. Ok. No, bueno, nada más para que escuchen un poquito, ¿verdad? Pero en fin. No, bueno, porque Ajá. Sí, ahí sí trabajas. Bueno, porque además, una cosa, todo depende del nivel de lo que administres, ¿no? claro. Si administras centros comerciales como Álvaro, pues es a todo dar, porque tratas con gente de negocios todo el tiempo. Es más Si tranquilo, ¿no? administras edificios de oficinas, lo mismo. Pero cuando administras habitación y de nivel medio, Eres el malo es de terrible. la Y el que película siempre quedas mal, ¿no? toda la vida, Siempre. claro. Y trabajas tu tiempo más el tiempo de descanso de los otros, que es cuando te pueden dedicar a ti tiempo. Sí, exacto. Entonces empiezas a trabajar a las 8 de la mañana y acabas a trabajar a las Sí, 12 sí, de la noche, sí, ¿no? sí. Entonces, Sí, no, no, es era otra complicado. cosa. Me acuerdo que Era- con Álvaro Cortina, en donde están sus oficinas, ahí tenía yo mis oficinas. Mira, ahí En en Palmas. Palmas, Sí, 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 en sí, Palmas, sí, el edificio sí. de unos buenos amigos, De ¿no? los arquitectos, De los de los arquitectos. arquitectos Landa. Exactamente, Sí, ¿no? Que uno de los hijos tenía ahí sus oficinas de postproducción de video y sí, cosas sí, sí, por el sí, sí, estilo, sí, 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 precisamente. sí. Y en alguna ocasión me invitó a que yo fuera a comercializar el centro el antiguo de Interlomas. Correcto, Y fue una sí, pesadilla, porque sí, como es condominio y sí, cada quien sí, sí, era, sí, bueno, pues nunca se sí, pudo. sí, sí, Allí fue mi única sí, incursión y sí. gracias a Álvaro. Ahí yo tuve mi oficina mucho tiempo, Mira, ahí mira, mismo. nos Seguramente cruzamos nos en algún conocimos y no momento, nos, sí, seguro, seguramente. seguro, Sí, seguro, ¿no? Pero ahí estábamos sí, en ese lugar con los lanos, sí, así es, precisamente, así ¿no? es. Buenos amigos, muy Muy buenos buenas amigos. personas. Y ahora platícame, qué interesante, ¿no? Bueno, es que aquí es para hacer todo un libro, efectivamente, me encanta, ¿no? Esta parte, una buena tarde bohemia, Sí, sí, de sí. seguir platicando todo esto. Platícame de la parte gremial, ¿no? AMPI, cuando fuiste Sí. presidente, ¿qué te llevó a ser presidente Pues mira, precisamente? este, eh, mm, no te sabría decir qué me llevó. O Ok, sea, ¿qué me llevó bueno, si me metí a AMPI justo cuando me salí yo de estar en Lomelín, ok. Ahí fue porque en cuando ese entraste. tiempo Ausencio era el socio y entonces, pues, ya No no. necesitabas tú. Pero cuando me salí, me hice socio yo, que debe haber sido por ahí del 82 o por ahí. Ok, Y me metí a AMPI y empecé, pues, a participar y empecé eso. y Empieza uno a meterse hasta más. que Ajá, me invitaron a algún consejo, que no recuerdo con claridad. ajá. Este, si fue Víctor Pereira en aquella Ok. época, si fue, no lo recuerdo.
Ujú. Pero bueno, llegó un momento en que había yo ya pasado algunos años Sí, en este tema sí. y me dijeron, bueno, pues decía Adolfo Kunz Ujú. que, que en esas épocas lo que había que hacer era no buscar con quién te ibas con quién te ibas a unir en el proceso de buscar la presidencia, ¿no? Ajá. Decía Adolfo Kunz, lo que tenemos que buscar es alguien que quiera ser, ¿no? O sea, era diferente, más Era bien. diferente, Sí, sí, tenemos a sí. alguien que quiera Sí, ser, sí, ¿no? a ver quién es el bueno que se avienta, ¿no? Y, Sí. y bueno, pues cuando un día se lanzó esa pregunta, Ajá. yo fui uno que dije, yo quiero ser, Y ¿no? ya. No, bueno. Y Entonces no lo pensaste tanto. pues no, mira, No, yo creo que era como el paso lo siguiente. traía yo en mi interior, sí. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y cuando se presentó, ¿Lo tomas? lo tomé y, y fui presidente en 1993 Ok. y luego en 1994. Yo creo que fue de las primeras veces que alguien se reeligió Sí, sí. y, y fue una Antes gran duraban experiencia. un año y Sí, ya, ¿no? fue una gran experiencia Ujú, porque ujú. creo que para mí fue muy útil en mi desarrollo personal. Ok, O sea, me ayudó mucho en mi desarrollo ok, personal. ok. Me ayudó mucho a conocer eh, el mercado inmobiliario de manera global y Mm, conocer ujú, muchos ángulos ujú, ujú. del sector inmobiliario. Me tocó en esos años el inicio del crecimiento Ajá. de las asociaciones paralelas, Ok, claro. que se llamaban distinto en aquella Sí, época sí, de cómo sí. se llaman ahora, Sí, sí. pero y yo hice una estupenda relación con las presidentas De esas otras de asociaciones, claro, ambas sí. Que asociaciones. estaban separadas, había dos y después se Así es, unieron, así es. correcto, sí. Y bueno, pues en ese mismo tiempo, yo creo que el año anterior, no, el mismo año de Ujú. 93, también me invitaron a ser consejero nacional. Ok, Y entonces, pues bueno, acepté ser consejero nacional, me hicieron favor de elegirme y colaboré en el consejo de Fernando Schutte, precisamente. que fue Ujú. verdaderamente Claro, una enorme experiencia porque era un consejazo, man, sí, era sí, un sí. consejazo Qué padrísimo, padre, ¿no? Eso está padrísimo, buenísimo, sí. padrísimo. Sí, sí. Este, sin dejar de ver que el consejo aquí en México era un muy buen También. consejo, nos acercamos mucho a las autoridades. Ese es un punto Este, importantísimo, claro. en las comidas teníamos siempre a alguien, algún funcionario prominente, al procurador del consumidor, al delegado, a- 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 en fin, Continuamente continuamente. estaba. Yo ahí tuve Ujú, la oportunidad de conocer a muchos políticos que claro. después de mucho tiempo, hace 15 días me encontré a Roberto Campa, por ejemplo, Mira, ajá, hablando de, que sí, en mi época era fue procurador del procuradora. consumidor, Ajá, luego fue hasta candidato a la sí, presidencia, sí, y mi sorpresa fue que llegó y me saludó y me conoció. Perfecto. Dije, "Ah, claro. caray". Entonces, Qué maravilla. me dio un gusto enorme. No, hombre, pues cómo no. Porque conoces a mucha gente y te das cuenta que la cantidad de cosas que hay por hacer, la Ujú, cantidad de cosas ujú. que hay Qué por hacer. interesante esa parte. Y bueno, Sí, sí, estuve ese año, estuve 2 años en el Consejo sí. de Nacional, 2 años como presidente de AMPI Ciudad de México, y, y luego he vuelto a estar con los consejos, bueno, pues en Claro, el que en el tuvimos la que oportunidad de participamos estar juntos. juntos. Ujú, Creo que también lo estuve en la presidencia de Jorge Filip, también como ujú, consejero, ujú. y para mí toda esa parte de actividad gremial ha sido, bueno, Como crecimiento personal, como como dices, ¿no? sustancial, Sustancial, sustancial ¿no? en mi vida, ha sido Sí. muy importante en mi vida, Qué interesante, qué en padre. todos sentidos, Está en padrísimo eso. sentidos de aprender, Ujú, de colaborar, de compañerismo, ujú. de grandes amigos, porque además Eso también. tienes grandes amigos, haces Sí, grandes sí, sí, amigos. totalmente de Y acuerdo.
y bueno, y de poner un granito de arena Algo. y devolverle algo al gremio y a la asociación que durante tantos años ha hecho algo por ti. Seguro. Entonces dices, bueno, yo le tengo que devolver algo. Yo no sé si mi gestión al final fue buena o no tan buena, ¿no? Ese ya la Pero bueno, historia juzga, eso ¿no? ya Es otra cosa. pero bueno, Pero fue, hiciste muchas fue cosas sí, muchas que cosas, sin duda, fueron en su momento sin duda, grandes logros grandes también. logros. Ese acercamiento con las autoridades, es estar, Sí, tener una voz, sí, ¿no? sí, Que se nos tome en sí, cuenta a un gremio tan importante como es el inmobiliario, sin duda. que finalmente somos pilares de la economía, ¿no? De una u otra manera. No nada más los constructores, sino los comercializadores, los administradores, o Así sea, es, todos los que formamos sí, así parte es, así es. de esto, ¿no? En uno de los años de mi presidencia me tocó iniciar, aunque después no se asimiló, Ujú, pero ujú. a lo que hoy es el, la Asociación de Desarrolladores. Ah, mira, Por ejemplo, ok. en alguno de esos años, en el segundo de los años que yo fui Ajá, presidente, la ADI. se incorporaron a la asociación Ujú, Víctor La Chica, ok. Enrique Carrillo, Javier Lovelín, este, este otro hombre que estaba se me olvidan de De repente los los grandes nombres. desarrolladores en su momento. Y luego lo que pasó fue que ellos mismos Ujú, hicieron ese grupo ujú, y lo ujú. hicieron y de manera independiente y con toda la razón, porque Sí, sí, es otra dimensión, es otra proyección, es otro enfoque, sí, es sí. Sí. totalmente distinto. Platicamos hace poco con Enrique Carrillo precisamente, Sí, ¿no? sí, sí. Y hablaba de esta unión que debemos de tener Así es, finalmente, así es, los dos, ¿no? Las dos asociaciones, así porque es. somos una sola al final del camino. Exacto, es una sola actividad. Es una sola Una sola actividad, pero total. podemos tenerlo, y él lo decía, ¿no? Sí, Dices que deberíamos de estar haciendo, deberías, ¿no? No me lo sí, dice a mí, sí. digo, a todos Deberíamos, nosotros, claro. deberíamos de estar más unidos y hacer muchas cosas en provecho de, ¿no? Sí, Creo sí. que es importante. Así es. Y ahora, pues ahora sí que por último, dentro de las preguntas aquí, que todavía me quedan muchas, pero será motivo para otra Ah, entrevista ok, o una comida, pues claro. ni modo, ¿no? Ya nos estamos apuntando, Encantado, qué pena, pero pues ni modo, No, ¿no? encantado. La parte de la Comisión de Honor y Justicia, que creo que es algo importantísimo dentro de Sí, las sí, asociaciones. sin duda. Mira, yo les digo que la Comisión de Honor y Justicia, el que te incorporen el te nombren como miembro de la Comisión de Honor y Ujú, Justicia, y en ujú. este caso, por ser el más viejo, pues El de el mayor presidente, experiencia. el presidente de más antigüedad, me toca ser el presidente, Ajá, no deja de ser un gran honor, ¿no? Para seguro, mí seguro. es un Sí, gran sí, honor sí, me queda clarísimo. pertenecerlo y hacerlo. Pero al mismo tiempo es una responsabilidad Por supuesto, muy grande, por supuesto. y muy complicada, ¿no? Porque, porque si bien la función de la Comisión de Honor y Justicia es, como tú decías hace un rato, es conciliar Ujú, ujú, los puntos y los temas entre los socios, ujú. a veces no es solo conciliar, a veces es tomar decisiones que No no son los son, más padres, pues me regreso como pero son, cuando te habló la señora con sus hijos que te esperaras. pero son las que deben ser, son las más justas, ¿no? Es Para la correcto, asociación, es ¿no? correcto. Ese debería de ser Pero cuesta mucho trabajo. claro. Y a veces hay quejas que, que exageramos o que Sí, la gente como en exagera todo, pues sí. y bueno, pues tienes que resolverla porque tienes que dar una respuesta al socio. Al socio no le puedes decir lo que me dijiste, te lo regreso porque no sirve para nada. No, 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 no. Eso no lo puedes hacer. Desde luego que no. Pero sí tienes que emplear mucho el criterio y emplear Ahí mucho está. Eso. el análisis de profundidad, decir, a ver, ¿qué es lo que vale la pena que pase con esto? A ver, Ujú, ujú. con esto, ¿alguien merece salir de la asociación? Ok. No, alguien merece tener un castigo ejemplar, una sanción ejemplar. A veces sí, a veces no. Sí. Este, o una simple
Llamamiento de atención o atención. lo que sea. Y, y la verdad es bien difícil Sí, ya lo creo. tener Claridad esa claridad. mental, A ¿no? mí, por fortuna, y así lo Ajá, digo, me ha tocado convivir en la Comisión de Justicia con dos personas que son extraordinarias, ajá. con Marta Parga y con David Figueroa, Fíjate. el notario, que de veras este, se nos facilita muchísimo tomar las Qué decisiones. maravilla, qué maravilla, Porque qué maravilla. yo creo que nunca nos hemos echado una junta de Comisión de Honor y Justicia de más de una hora. No, bueno, no, ya, Nunca. esa es una Y sí bendición, nos como hemos dices. echado Claro. juntas de 20 minutos Ok, y en las que, resuelven en rápido. las que decidimos Sí, sí. qué es lo que consideramos, hasta dónde es justo y hasta dónde, a partir de dónde empezaríamos a ser como parciales. Mm, Que eso ujú. yo creo que es lo que hay que cuidar. No podemos ser parciales Nunca. ni un No, no, no. milímetro, ¿no? Exacto, Ni un milímetro. exacto. Hay quienes te mandan las cosas con el afán de que puedas correr a alguien de la asociación sin ningún fundamento, sin ningún fundamento, o que los Sí, puedas suspender sin ningún fundamento. sí, casos muy tristes Y finalmente, pero otros, bueno, y se otros dan. que quisieran que no tuvieran eso y que realmente lo ameritan. Es Entonces, correcto, pero bueno, es una distinción, no deja de ser una por supuesto, distinción, por no deja supuesto. de ser un honor y y bueno, y no deja uno de querer que se acabe. Por supuesto, ¿no? Es la rifa del tigre, oye. O sea, qué padre mi tigrito, y ahora cómo lo alimento al No, condenado. ha sido una gran experiencia también esto de la comisión. Y a ti te ayuda muchísimo, déjame que te lo diga, pero tú eres de carácter conciliador. O sea, tú buscas cómo analizar todas las partes, ser muy Sí, objetivo trato de y serlo. buscarlo, ¿no? Sí, Lo trato de que yo te serlo. conozco, eso te admiro, porque de veras siempre estás buscando esa parte de encontrar cuáles son estas claves. Tú lo dijiste ahorita, me encantó esa parte, ¿no? De decir, a ver, amerita tal, amerita tal, amerita tal, no, entonces vamos a verlo de otra manera. Exacto, así es, Buenísimo. Creo que es un así es. análisis súper objetivo, Sí, muy sí, sí, profundo de alguien que sí. está buscando el bien Así de es. la Y no asociación. importa de dónde venga, Es porque correcto, ahí está. muchas veces hay quienes creen que por ser quien son, te pueden poner una queja y te pueden presionar a que tomes una decisión determinada. Qué Y complicado. no es así. Sí, sí, No es sí, así. sí, sí. Ese no es el No, objetivo. no. Y yo creo que, y te lo quería preguntar porque finalmente en muchas ocasiones quienes están dentro de la asociación a veces no dimensionan qué es la Comisión de Honor y Justicia. Y a mí me han tocado casos en los que dicen, no, es que cómo voy a poner una queja porque es X persona y entonces no me van a hacer caso a mí porque yo soy de los que empiezan. Cosas así, Sí, ¿no? sí, 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 Entonces, sí. qué bueno que ahorita lo No, y que comentes todo porque es mundo de eso. verdad tenga la confianza, Eso, tenga la eso. confianza de que presentar una queja en la Comisión de Honor y Justicia va a ser analizada. O sea, Eso, no va a ser, no va a ser eso. ni rechazada ni aceptada porque a No, uno no, no, o a no, otro no, le convenga. no, Va no. a ser analizada y se va a Eso. decidir lo que a nuestro Sí, bueno, juicio debe claro. de ser, Sí, ¿no? claro, claro. Y bueno, hasta ahora creo que no hemos tenido mayores quejas. En algún momento me ha tocado interactuar con la Comisión de Honor y Justicia Nacional Nacional. y Ujú. en donde afortunadamente también hemos sido muy buenos Está interlocutores Tony Hanna y ahorita, ¿no? Tony Hanna Ajá, y sí. Marta Ramírez, Marta a quien Ramírez, conozco hace un chorro y la muchos quiero años, mucho, claro. y nos hemos entendido muy bien, Sí, sí, sí. nos hemos Qué entendido bueno, muy qué bien, bueno. muy bien, Pero precisamente por eso, por ese buscar el bien, sí, literal bien común, ¿no? sí, Aunque así se es, oiga muy sí, filosófico, sí, pero sí, al final es eso. sí, sí, Y sí, sí quiero dejar muy en claro, ¿no? Que todos tienen los mismos derechos de claro. hacerlo y creo que eso es bien El objetivo es importante. Qué bueno. es proteger los intereses de los asociados, Exacto, sean quienes sean, exacto. los de un lado y los del Sí, otro. porque tienen el mismo peso, vamos. O sea, ahora sí que no pasa Sí, nada. Sí, ese es el objetivo, sí, buenísimo. No, no, sin duda. eso me encanta. Y sí, yo creo que es una de las cosas que son bien Sí, importantes dentro de la sí, asociación. Tú ahorita tocaste tres puntos, ¿no? Que son básicos.
la parte de esta integración como tal, la segunda, la parte de el tocar las puertas con las autoridades y la Comisión de Honor y Justicia. Sí. Creo que esos puntos son dentro de la parte gremial, en AMPI, ¿no? Como tal, creo que son sumamente importantes. Déjame comentarte un Venga. punto, Bernardo, que no Por me has favor. preguntado, pero que a mí me, A ver, a mí me venga, inquieta. venga. Seguro que sí. Yo creo que en AMPI Ujú. algo está pasando Ajá, en este sentido. ajá. Yo creo que o algo estamos haciendo mal, a ver, yo voy a Ujú, analizar, o ujú, algo no estamos haciendo, ujú, y te voy a decir por qué. Cuando yo fui presidente, ujú, hace 90, 30 años, ujú. éramos en la Ciudad de México 250 socios, 250 miembros. Ok. Hoy somos 300 o Ajá. 300 y cachito. Sí, sí. Pero tenemos 3,000 PICs certificados. ¿Qué pasó ¿Qué, con qué todos los pasó con demás? esos 2,700 a los que nosotros certificamos? Sí, Y hoy no son socios. sí, Entonces, sí, a mí es sí, algo que me inquieta. sí, ¿Qué estamos dejando de hacer o sí. qué estamos haciendo mal? Habría que analizarlo, ¿no? Correcto, correcto. No te puedo dar el remedio y el trapito, pero No, sí, no, no, pero sí la pregunta para sí empezar. es una inquietud, porque hoy clarísimamente hay 3,000 gentes a quienes nosotros hemos avalado en su capacidad Claro. de agentes inmobiliarios, Y que hemos dejado pero no ir, están con nosotros. por supuesto. ¿Cuál es la razón por la que se fueron? Si alguna vez entraron, si nunca los llamamos, si nosotros Sí, no los cobijamos. y tenemos que modificar el esquema y a lo mejor decir, si tú, si tú quieres certificarte con el PIC, bueno, pero ese es parte de tu compromiso de De asociarte. asociarte. Este, no lo sé, es algo, Algún hay algún mecanismo allí, mecanismo, ajá. pero sí Pero qué no quería interesante. yo dejar de decir que es una inquietud, Por porque cuando tú supuesto, comparas por dices, supuesto. ¿qué pasa? Qué impresionante el número, ¿no? O sea, tú tenías 250 y ahorita hay, por cerrar números, Sí, 300. 300 o 350. Al final seguimos siendo exactamente esto contra, hay cerca de 10,000 asesores inmobiliarios en la Ciudad de México nada Sí. más. Y certificados por nosotros, 3,000, 3,000. Entonces seguro, dices, bueno, seguro, seguro. y Y es que hablan razonable. maravillas y yo le voy a poner más limón a la herida. Los del diplomado AMPI-UNAM, Sí, ¿cuántos? Que han sido, llevamos 29 generaciones, 30 fíjate. generaciones, hablamos de 15 años porque son 2 por año, en donde los grupos promedio eran de 90 personas. ¿En dónde Sí, están? ¿dónde están? ¿Qué? Y se han cobijado de la De asociación, AMPI, pero los hemos dejado que se vayan es sin correcto, echarles un anzuelo. es correcto. Bo Wallstein lo Ah, decía mucho. mucho, mucho, Ajá, mucho. Ha sido, ajá. es algo que con vos lo comenté muchísimo, Muchísimo, lo muchísimo, muchícamos mucho. muchísimo. Él siempre fue un tipo muy visionario. Sí, sí, y él lo tenía clarísima esa Sí, parte sí. de qué hacer o cómo hacer. Bueno, no tenía el El remedio, remedio. pero sí tenía esa visión de cómo hacerlo, que teníamos que cambiar algo para poder lograrlo. Sí, Creo que por sí, ahí sí. va, y esa es una de las preguntas que te iba a hacer, tú Ya. mismo lo Ah, te la dijiste gané. como tal. No, no, no la pregunta de cómo veías eso, sino ¿qué recomendación le das a las nuevas generaciones que están entrando? Sí, Ya hemos llegado a diferentes conclusiones con sí, nuestros invitados, ¿no? Alguien ha dicho que el negocio inmobiliario no es sexy, alguien ha dicho que los jóvenes se están yendo más para la tecnología, alguien ha sí, dicho que la parte inmobiliaria, como no ha evolucionado como debe de ser, la ven como si no tengo nada que hacer, si me meto. Ha habido diferentes de por qué no, sí, más los por qué sí, sí, ¿no? Y yo creo que hay que buscar no lo no, ya lo sabemos, ya lo hemos sí, visto, pero sí, el sí, ¿cómo lo logramos, sí, no? sí, sí. Y es encontrar estas nuevas Mira, generaciones sí, lo atractivo. yo creo que si, o sea, a lo mejor, y contradiciendo un poco lo que tú decías, la tecnología Ajá, ha avanzado mucho, soy seguro, y ha por avanzado supuesto. en todo, a Sí, lo mejor en el tema de los bienes raíces menos, porque quizá ha no habido se le ha dado, ha resistencia. habido resistencia, no se le ha dado cabida, Ujú, ujú. pero yo creo que tenemos que ver hacia adelante con la tecnología, Ok, ok. porque si no, mira, mi experiencia es,
no de ahorita, de hace 10, 15 años, Sí, sí. que quienes no se han eh, incorporado a la tecnología, en la parte que tú quieras que se haya Ujú. dado en Sí, el sí. mercado inmobiliario, Sí, sí. sea poquito o sea Sí, mucho, sí. en la que se ha dado Por y no supuesto. se han incorporado, se han quedado rezagados. Totalmente. Se han Totalmente. quedado rezagados. Ahí está un punto importantísimo. Yo creo que hay que estar, Ujú. hay que ver para allá. La tecnología no, y de esto te voy a platicar una anécdota Ujú. con Bob Weinstein. Un Hablando día de. Ujú. platicando en una conferencia que estábamos juntos en la Cámara de Comercio Ok. en 1998, por ahí, 99, Ajá, ajá. y platicábamos de lo que estábamos viendo con la tecnología y con Correcto. todo. Y Bob me decía, espérate, en el siglo que va a empezar, la tecnología va a ir 7 o 10 veces más rápido de lo que va ahorita. O sea, ya lo tenía, él ya lo había No hay, visto. no hay Él ya lo lugar había a visto. duda. Eso va, Sí, eso, sí, eso, sí. eso va a ser Sí. de un potencial impresionante. Impresionante. De Y verdad. así ha sido. No, bueno, y lo estamos viviendo ahorita. Y lo que pasa es que de repente nos da miedo abrirnos porque sentimos que nos van a comer el mandado. Pero nos lo van a comer si no nos ponemos. Es correcto. No, yo estoy de acuerdo contigo. Es al revés. Hay que ponernos en la Sí, tecnología porque claro, si no, sí vamos a claro, desaparecer. claro, Si nos ponemos, no. claro, ¿No? Hay una claro. foto por ahí que nos compartió nuestro querido Jacobo Hasky, que le mando un gran saludo, donde están, gran noticia nacional porque compraron una computadora para Ampli. Y está la foto de Bo Wallstein, de Jacobo Hasky. ¿Quién más te acuerdas quiénes eran los otros? Adolfo Adolfo Kunz, Kunz, desde luego, ¿no? Y está la computadora en medio. sí, Y era acontecimiento nacional, nacional, nacional. nacional. Y no hace tanto tiempo de No, eso. ¿No? Y sí, hoy ya estamos en un mundo totalmente diferente. totalmente diferente, Totalmente totalmente diferente. diferente. Hoy todo este tema de los portales inmobiliarios y de las... Claro. bueno, si me tomo 2 minutos más para Sí, referirte, sí, sí, sí. para Por referirte favor. cómo era el intercambio de propiedades Ajá. en 1980 o 1900 por ahí. Cada 8 días Ujú, nos reuníamos ujú. en el Sambors que está en Palmas. Ajá. Bueno, ahí nos reuníamos a iniciativa de Álvaro Ok. y ahí sentados en una mesa del restaurante Sambors hacíamos los intercambios de propiedades. Fíjate. Y cada quien llevaba sus La fichas mesa de y te comercialización. decían, a ver, estas son las que yo traigo, tú Claro, cuáles traes. claro, claro. Y la bolsa inmobiliaria, era la, La bolsa la bolsa inmobiliaria. inmobiliaria de ese momento. Seguro, seguro. Y bueno, luego se fue transformando y así, pero la tecnología ha afectado brutalmente todo, Claro, como todos los claro. negocios. Sí, ¿no? Y hay cosas, si está conectado Luis Robina y que veo aquí a Jorge Filip, yo estaba con Luis Sí, 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 precisamente, sí. entonces nos mandábamos unos disquetes con las propiedades y a mí me tocaba luego unirlos todos para imprimir nuestros Claro, inventarios de 4 claro, oficinas, claro, 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 que claro. nos tardábamos no sé cuánto tiempo. Nos tardábamos más en unir esas propiedades, Sí, imprimir, que después que esas propiedades ya habían sido vendidas, habían pasado, se las habían quitado, lo que fuera, ¿no? sin duda. Y no estoy hablando de hace tantos No, años, no, 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 no. definitivamente, Digo, pero así hacíamos, ¿no? Un poco más avanzados ya que la reunión de Palmas, ¿no? Pero, sí, sí, pero, pero el pero, pero, siguiente paso pero es que, era, es que estamos a no tantos años de la reunión de Palma ajá, nada, y nada. dices, híjole, mano, cómo han Sí, cambiado las ¿cómo ha cosas. cambiado? Ahí Cua- está. Cuando ibas a las convenciones de la NAR en Estados Unidos y te Y te veías traías de ahí que decías, ¿qué cantidad es de, esto? cantidad de cosas que Sí, sí, decías, sí. híjole, ¿esto cuándo lo Son- podemos tener en es México? correcto, ¿no? A mí algo que me impresionó de allá fueron las Talking House, ¿no? Que Sí, llegabas y entonces te daba todos los sí, datos sí, sí. y tal. No Decías, necesitabas a la no gente. necesitabas a la gente, se va a Sí, acabar el asoyo inmobiliario. Y se va a acabar ni nada, y es tecnología que deberíamos de claro, estar claro, aplicando en todo, todos los totalmente. días, Yo creo ¿no? que ese es una de los grandes temas a que tenemos que aplicarnos. Eso. Sí, Y luego creo que sí, otro sí. que nos ha faltado, y lo comentábamos hace un ratito antes Sí, de que empezáramos la antes plática, de... Ujú. es el posicionamiento de la asociación ante las Sí, autoridades sí. y ante los diferentes grupos empresariales.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que siempre debiéramos estar cerca, Ajá, definir posiciones, eso. eh, eh, estar muy cerca, que estamos, pero relativamente, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, Ujú, ese fue otra parte que no te platiqué, pero en algún ujú, momento ujú. Salvador, Gu- no, bueno, ¿Sacar? no, que fue Este, presidente de la Cámara de Comercio, me sí, invitó como consejero un año en la Cámara de Comercio, sí, fue toda sí, una experiencia. sí. Este, ¿Mande? Sí, 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 sí. Entonces, y siempre hemos tenido mucho apoyo y Y que creo que no podemos sé, volver. creo que podemos volver a eso. Sí, sí, sí. Y creo que habría que infiltrarse un poco más en algunas otras asociaciones de carácter empresarial, esto que digo, lo digo no solamente para AMPI, creo que a nivel general, Ujú, ujú, las asociaciones patronales, las asociaciones gremiales y todo este tipo de organismos que ujú, deberían ser, pues no sé si un importante o no importante contrapeso ujú. al, A las las decisiones decisiones de la a autoridad, veces unilaterales se ha dejado se ha y no diluido. se tiene, Sí. y no se tiene. Y yo creo que sí, sí sería un contrapeso, al menos ser escuchados, ¿no? Creo que no Yo creo que decir, es oye, importante. vamos a cambiar las leyes o lo que sea, no lo sabemos. Sí, Lo sí. lograron Mira, muchísimos de ustedes en su sí, momento, sí, lo logramos con Hacienda. Yo me acuerdo seguro. O haber sea, visto en su entonces, momento a Paco Gil como secretario de ujú, Hacienda ujú, y ujú. llevarle todo un estudio que es otra anécdota Buenísimo. inolvidable, Ajá. haber ido a un grupo con una estructura de las peticiones perfectamente hecha, Sí, sí, íbamos 6 o 7, sí, sí. y, y fuimos a verlo a su despacho ahí en la Secretaría de Hacienda, nos recibió, nos oyó a todos porque cada quien traíamos Una de las una ideas. de las ideas a desarrollar con él Buenísimo. Ajá. en materias de IVA, en materias de impuestos, etcétera, una Sí, serie de sí, temas. sí. Y al final de todo lo que le platicamos, él se volteó con nosotros y nos dijo, muchas gracias, buenas tardes. ¿Y ya? Y dijimos, bueno, no nos va a preguntar Ajá, nada, ¿de dónde salió la idea? ¿Qué hace? nada. Pero en diciembre se Ajá. modificaron las leyes. Ahí está, sí lo lograron. Sí, Y sí sí, los y escuchó. sí nos escuchó. Nosotros siempre Claro. nos quedamos con la idea de decir, qué bárbaro, qué descaro de este cuando nos oyó durante 2 horas y luego No, 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 nos corrió así de sí, muchas gracias, ya y nos vemos. Y no, así fue. sí, sí. Y el impuesto con base en rentas, pues bueno, ahí Jacob, Eh, Adolfo Adolfo Kunz Kunz, trabajó ajá, mucho, pero al final se logró. muchísimo, sí, Y en fin, son cosas que hay retomar. sí, Y, sí, y sí se logran, es simplemente estar sí, presentes, yo ¿no? creo que sí, Es estar presentes. yo creo que sí, Me yo creo que encanta sí, esa, sí, esa parte, creo sí. que allí y se habla mucho, ¿no? Esta parte de, bueno, hay que meter a AMPI, los jóvenes y tal, pero yo creo, y esta frase, ¿no? Que se le atribuye a Isaac Newton, ¿no? Que dice, bueno, si yo he visto más adelante es porque estoy sentado en hombros de gigantes. Ujú, Y yo ujú. creo que todo lo que ha formado la asociación es eso. Yo creo que sí. Son los gigantes que no hay que destruirlos, no hay que quitar, no, al revés, son los pilares, es la esencia y hay que Yo continuarla, creo que sí. hay que Yo creo que ese es un continuarla, ¿no? punto que nos ha faltado como Seguro, asociación. seguro, Sí. pero que se pueden Pero que hacer no, que se puede hacer sin tema. y que aquí están personas como tú precisamente para orientar ese camino y decir, hey, para acá, Sí, bueno, ¿no? pues Así, así, nada más yo creo que ligero. todos podríamos estar encantados de hacerlo, pero sí Yo sé que es sí. un tema. Es un tema. Es un tema. Es un tema Es un y es tema. una asignatura que ahorita Sí, está pendiente, sí, que se debe de sí, tomar, ¿no? sí, sí, sin duda. No, pues increíble. Mm. Algo más que quieras apuntar, porque pues No, digo, pues aquí nos podemos seguir. no, pues es que tenía esas dos No, inquietudes, no, tenías que esas sacar, dos inquietudes perfecto, las no, me tenía, encanta, me te encanta. las tenía que comentar, aunque no me las Por su- preguntaras. Para que se den cuenta. Ahora yo estoy entrevistado, pues ya que les digo. Luis No, Domingo, no tienes idea qué divertido ha sido esta entrevista, qué enriquecedora. Estoy seguro que todos ustedes la ven de la misma manera porque muchas es gracias. para analizar, para sacar muchas cosas, divertirnos.
retomo la parte de la pasión en lo que haces. Creo Sí, que sí, sí, la eso, verdad. digo, y tú lo platicas tan sabroso, con tanto gusto, ¿no? Finalmente que dices, wow, pues es que no es trabajo, No, es no, no. algo que hacemos nosotros con tanto gusto que por eso tenemos el éxito Es que en si no, alguna medida, sí, ¿no? si no te gusta lo que haces, haz otra cosa. Haz otra cosa, cámbiate a lo que quieras, ¿no? Y si te gusta, pues bueno. Y pues también, pues mándales un saludo a tus hijos que ahí No, estaban también bueno, viendo. Espero que no se hayan aburrido y se pues hayan ido. espero que no, porque, pero sí, ese es un tema en el que, por supuesto que les mando un saludo y los quiero mucho y todo, pero Seguro, para mí es seguro. una de las Oye, grandes, y a tu esposa que también y a tengo mi el gusto esposa de también, a mi conocer. esposa también, que ha Ujú. sido, bueno, pues el mayor de los apoyos siempre, ¿no? Sí, sí, Este, el tema de mis hijos ha sido verdaderamente para mí una bendición porque claro. la verdad es que yo nunca, y bueno, pues ellos podrán decir si es cierto o no lo que estoy diciendo, pero yo nunca les dije, vénganse a trabajar conmigo. Ujú, ujú. Ellos vinieron y me dijeron, podemos, pusimos condiciones, no, no, Ok. no No, fue, no, 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 sí, no, no, ven, no fue siéntate decir, aquí. oye, sí, ven, Ajá, siéntate y ajá. eres el. No, pusimos condiciones, Sí, sí, decimos, sí. hay que lograr metas, hay que ver, y si esas metas se cumplen, adelante. Y bueno, y hoy verdaderamente yo si no fuera a la oficina, no haría falta para nada, Qué padre. Pues, ¿no? digo, qué padre, porque eso es lo No, bonito, es lo que busca no, uno. no, no dejo, no Seguro. dejo de ir ni un día, Sí, sí, no, voy no, todos bueno. los días. Ujú. Pero Pero bueno, estoy para lo que se les ofrezca. seguro. Y de verdad se los agradezco mucho porque ha sido una gran experiencia de vida. Qué padre. No, eso me Hay quienes encantó. me dicen, hijo, yo conozco gente que dicen, hijo, yo trabajo con mis hijos y ya no los aguanto. No, yo no sé qué hubiera hecho si no los hubiera tenido. Claro, claro. Qué padre, eso es increíble. Sí, De veras te felicito sí, y los porque saludo y los abrazo y les mando besos a todos. seguro, ¿no? Bueno, y Rodrigo, ¿cuándo te vas a ser asociado? A ver, nada más. Digo, ahí lo tenemos pendiente. Pues ya era, y luego se metió demasiado a la chamba y dejó esto, No, pero no, no, bueno. a ver, ya no puedes decir, para el próximo año tienes que estar sí o sí, ni modo. Pero qué padre eso, qué padre que te expreses Sí, así, qué padre que tus hijos estén apoyando en sí, sin todo, duda, ¿no? sin duda, Y sin que duda. sea un negocio familiar con reglas, porque hoy hasta hay toda una materia, ¿no? Para poder trabajar en Así es. familia, ¿no? Como tal, ¿no? Varias cosas del IPADE, ¿no? Que hablan Sí, de los negocios sí. familiares como tal, ¿no? Finalmente, así es de que Luis Domingo, no tienes idea qué gusto, No, qué pues honor al tenerte contrario, aquí en gracias, esta tu casa, ¿no? Con gracias. la chimenea que no Con la la chimenea prendimos que no porque la nos dio prendimos. miedo. Sí, es que ¿Qué no hacía tal? tanto frío. No, no, y si nos incineramos ahorita, quién sabe qué No, pueda yo pasar. te lo agradezco a ti, se los Muchísimas agradezco gracias. a todos los que nos hayan estado oyendo, les Y agradezco sí, su ¿no? Y los atención que nos van a seguir, que te y, van a seguir a ti, desde y luego. estoy encantado de haber venido. Muchas gracias. ¿Eh? Qué Sí, padre. Pues todos muchas nosotros gracias. también. Y vamos a ver si tenemos algunos comentarios, preguntas, si te parece bien. Qué encantado. Entonces, de una vez, si Josué nos echas la mano. Claro que Ahí. sí. En Facebook, Grisel Muñoz pone saludos a los dos, un abrazo. Aude pone buena noche familia, saludos como cada semana, excelente presentación. Ujú. Pamela Ruiz, saludos a todos. Charil Pulido León, ole, super invitado, un abrazo. Saludos, Charil, también. Acá en Zoom, directamente, Nancy Domit pone felicidades de escuchar a tu invitado, Felipe. Es un honor escuchar a la experiencia y a los colegas que tengan tanto para compartir. Abrazo fuerte, Luis Domingo, y sabes que mi familia y yo te apreciamos mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Irma Arellano, ha sido muy interesante escuchar tu trayectoria de trabajo y te felicito por tocar ese punto tan importante. Erika Gaona, felicidades Felipe y al invitado. Todas tus entrevistas son buenas, pero en esta ocasión aprendí de una persona con mucha experiencia en el gremio. Gracias. Gracias. Laura Zazueta, qué gusto, gran plática. Rocío Uribe, qué increíble charla. Muchas gracias por el super invitado. Saludos, Luis. Gracias. Rocío, un beso. Irma Arellano nuevamente, de la integración real de los socios y la pérdida real que esto ha conllevado como grupo. Tuve la oportunidad de trabajar en la oficina de Bo Wolsten y ciertamente como cuidaba ese punto en toda la asociación que él representó. Ujú.
Jen Medina o Janet Medina, un gusto escuchar a uno de los pilares de nuestro medio inmobiliario. Gracias, Felipe. Nada más. Mil Son los que gracias, mil llevamos. gracias. Pues, Inmerecido. sí, sí, si Bueno, quieres. nada más, uno más. Ajá. Lorena Cerezo, super entrevista, charlas, charla se antoja tanto seguir esforzándonos. Gracias a ambos. Felipe, siempre gracias. Ahora sí, Ahora adelante. sí, 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 te sí. doy el micrófono. Ok. Pues así, ¿no? Así. Ahí. Bueno, yo también, mi querido Luis Domingo, soy un gran admirador de Luis Domingo, de toda la vida, Gracias. de él y por supuesto también de su Ok. apreciable familia, Gracias. pero la verdad es que es un líder y que siempre de alguna manera tiene un carácter sensacional, es un excelente conciliador, es un excelente profesional, mejor amigo todavía. Gracias. Y la verdad le felicito y nos felicitamos todos en la asociación por tener un líder como él, que de alguna manera siempre nos está apoyando y de alguna manera recapitular un poquito en dos puntos que tocó él, que son fundamentales y que le preguntaste, me quedó Felipe, y es la gran responsabilidad que él a lo largo del tiempo demostró teniendo el cargo de presidente de nuestra sección Ciudad de México, consejero nacional, en fin, creo que ha recorrido todos los puestos habidos y por haber en la asociación. De una manera, sí, de una manera extraordinaria, ¿no? Y eso pues obviamente nos fortalece mucho. Estoy con la misma inquietud en relación de crecer a nuestra asociación en número de asociados y afiliados, pero lo que sí quiero decir es que aparte de todo, el día de hoy que está a cargo de la Comisión de Honor y Justicia, que es algo de verdad muy difícil de llevar, porque lo que comentó hace rato, pues a veces ves a dos gentes que a lo mejor los dos son tus amigos y que tienes que resolver una situación que se generó de entre ellos y esa controversia tú la tienes que hacer con toda la ética, apegado a los institutos, a nuestros estatutos, perdón, y él, yo sé que, y estoy cierto que lo hace de verdad de una manera extraordinaria, sobre todo por ese gran carácter que tiene y por ese espíritu conciliador que siempre lo ha manejado y de ahí aprender de esa gran visión que tiene para generar los negocios inmobiliarios que siempre nos abre una puerta para generar y crecer más. Te admiro mucho, mi querido Luis Domingo, te lo digo de manera personal, gracias. Y qué bueno que tuve la oportunidad de estar aquí en esta entrevista, de verdad, tan importante para que nuestros asociados que nos están escuchando aprendan mucho de esta gran personalidad que es Luis Domingo. Ya no me voy a poder ni abrochar el saco. Muchas gracias. Me va a quedar, ¿eh? Muchas gracias. Juan Jaime, gracias. Muchas gracias. Gracias. Sin lugar a Gracias, dudas, mil pues gracias. bueno, son de Mil lo gracias. padre de estos programas Claro, y claro. de los amigos. Y de los amigos. Y de los amigos. Creo que esa es una parte que no es en lo profesional, ¿No? que es en lo personal, exacto, pero que es grande en relación amplia. Totalmente. Bueno, Totalmente. Los amigos, yo grandes amigos he hecho en AMPI, con ustedes en diferentes tiempos, al principio, a la mitad, ahora, siempre, claro, siempre sale. Siempre. Y algo nada más para cerrar esto, que también es digno de seguirse recordando, una de las cosas que distingue a nuestra asociación es de que cada vez que entrabas te decían, no, a ver, aquí todos nos hablamos de tú. Sí. Y creo que eso no lo hemos promovido de la manera que se hacía antes. Yo me acuerdo perfecto, ¿no? Que me tocó en un consejo igual con Adolfo Kunz, creo que estábamos juntos, no, fue uno después. Que a mí no me tocó con Adolfo ningún consejo. A mí me tocó con Adolfo Kunz y que por algún motivo don Adolfo, no sé qué, me dice, no, a ver, aquí yo soy Adolfo, tú eres Felipe, tal, y vamos, con esa camaradería a la asociación, sí, ¿no? correcto. Entonces creo que hay que retomarlo para seguir haciéndolo porque se crean, lo que tú has dicho, esa camaradería. Sí, sin definitivamente. duda. Y pues bueno, pues no me queda más que, ya nos fuimos a muchísimo tiempo, entonces la siguiente es en una comida, como ya les dije, ¿no? Para que así nos alargamos todo el tiempo que sea. Pero te lo agradezco. Yo a ti, Felipe, y a todos ustedes. Y todos, amigos, pues no se olviden, todos los lunes tenemos este programa que pues la idea es esa, aprender todos juntos. O sea, todos juntos podemos aportar muchas cosas de una manera diferente entre amigos y pues nos aporta grandes conocimientos como lo están ustedes viendo. Qué gusto de verlos, soy Felipe Cuevas y pues nos seguimos viendo todos los lunes.
Cuídense mucho y seguimos en contacto. Adiós, Luis Bye, bye. Domingo. Muchas gracias. Gracias. Bye. Saludos a todos. Adiós. Muchas gracias. Adiós, Buenas noches. adiós. Ay, buenas noches. Acapulco. Acapulco.